Hola a todos, qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a meternos de lleno en una jornada que la verdad fue fascinante. Tenemos un análisis súper completo del mercado, todo esto claro según el informe de ARG Call Capital. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan. Así es, este 20 de mayo de 2026 fue una locura, un verdadero efecto dominó. Tuvimos un día de mucho alivio, de subidas impresionantes. Y ojo, que esto no se explica por un solo factor, es toda una cadena de eventos. Así que vamos a desmenuzar este rompecabezas para que quede súper claro. Bueno, para entender toda esta dinámica, nuestra hoja de ruta rápida es la siguiente. 1. Geopolítica y la caída del petróleo. 2. Calma en los bonos. 3. El tremendo rally en Wall Street. 4. Los super resultados de Nvidia. Y, para cerrar, el punto 5. Un vistazo al panorama global. Arrancamos entonces con el punto 1. Geopolítica y caída del petróleo. Ese gran catalizador en Medio Oriente. A ver, durante semanas parecía que las bolsas simplemente ignoraban el petróleo. Pero hoy, la narrativa política dio un giro de 180 grados. Veníamos asfixiados por las tensiones con Irán y de la nada, ¡pum!, empezaron los ruidos de negociaciones. Tal cual. Según el informe de ARG Call Capital, tuvimos declaraciones muy cruzadas. Por un lado, Donald Trump diciendo que Estados Unidos ya está en las fases finales de las negociaciones con Irán. Pero por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sale y dice que mantienen una sospecha grave y razonable sobre Estados Unidos. O sea, un contraste brutal. Exacto, es una diferencia tremenda. Pero ¿sabes qué es lo más interesante aquí? Al mercado no le importó quién tenía la razón. Simplemente compraron la esperanza. Se aferraron a la idea de que esto se va a resolver y decidieron operar en base a eso. Y vaya que esa esperanza tuvo un impacto inmediato en los precios. Literalmente, vimos un desplome del 4,95% en el crudo West Texas Intermediate. ¡Una barbaridad! Y con esa caída, el barril vuelve a ubicarse por debajo de esa barrera psicológica tan importante de los $100. Fue un respiro instantáneo para todo el mundo. Pero ojo, que esto no fue solo humo y promesas políticas. Hubo datos físicos, reales, que validaron esta bajada. Por ejemplo, tuvimos 26 buques cruzando el estrecho de Hormuz en solo 24 horas. ¡26 buques! Eso apagó al instante el pánico de un desabastecimiento total. Claro, pero aquí viene un dato clave del informe de ARG Call Capital que no podemos pasar por alto. El mundo entero está drenando sus inventarios a una velocidad vertiginosa para evitar cualquier bloqueo. Estamos hablando de una caída semanal récord en las reservas comerciales y estratégicas de Estados Unidos. O sea, el precio baja, sí, pero nos estamos gastando los ahorros de emergencia para lograrlo. Es una dinámica que definitivamente hay que tener en el radar. Totalmente. Bueno, pasamos al punto 2. Calma en los bonos. La renta fija se toma un merecido respiro. Y aquí es donde cae la segunda ficha de este dominó. Al abaratarse la energía, se esfuman momentáneamente esos peores miedos de inflación, y la renta fija, que venía operando con una tensión máxima, por fin puede respirar. Así es, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 10 puntos básicos y se acomodó en 4,56%. Y fíjate qué interesante, esto pasó el mismo día que conocimos las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que, seamos sinceros, tenían un tono bastante duro, muy restrictivo. Exacto. El mercado básicamente se tapó los oídos ante la Fed y dijo, me importa más el alivio del petróleo, vamos para adelante. Y esto es vital por la historia que nos cuentan los datos. Mira, cuando los rendimientos de los bonos suben o bajan de forma súper violenta, al S&P 500 le va pésimo. El mercado odia los volantazos extremos en la deuda. Odia la volatilidad extrema tal cual. Pero lo que tuvimos hoy fue un enfriamiento suave, una relajación súper ordenada. Es como encontrar esa zona de ricitos de oro. Ni muy caliente, ni muy frío. Es el escenario perfecto, la luz verde que la renta variable necesitaba a gritos para despegar. Y hablando de despegar, vamos al punto 3. Rally en Wall Street. Luz verde para las acciones. Con esa tranquilidad que llegó desde los bonos, los inversores dijeron, ¡a comprar riesgo de nuevo! Y lo mejor es que no fue solo comprar las mismas tecnológicas de siempre. Vimos una rotación real y muy sana. Así es. Fíjate en el Russell 2000, el índice de las empresas de pequeña capitalización, liderando la carga con un salto del 2,56%. Como estas empresas son súper sensibles a las tasas de interés altas, la caída en los bonos fue literalmente música para sus oídos.
Y los grandes índices tampoco se quedaron atrás. El Nasdaq subió un 1,66%, el Dow Jones un 1,31% y el S&P 500 avanzó un 1,08%, consolidándose bien cómodo por encima de esa barrera técnica crítica de los 7.300 puntos. Todo verde. Pero a ver, dentro de toda esta fiesta generalizada, el motor principal sigue siendo un sector súper específico, los semiconductores. Y aquí el informe de Arch Cole Capital nos trae un dato sobre Intel que es una locura. Sus acciones saltaron casi un 5%, llegando a tocar un 10% arriba durante la jornada. Es que tienen un poder brutal para fijar precios en este momento. Básicamente Intel está diciendo a sus clientes, si quieren chips, tienen que comprar el modelo nuevo 18A, que obviamente es más caro. Claro, te fuerzan a eso porque la demanda brutal para servidores de inteligencia artificial está acaparando, literalmente devorando, toda la capacidad de producción de los chips más antiguos. Es un negocio redondo. Te imponen el caro porque no te queda de otra. Llegamos al punto 4. Resultados de Nvidia, el verdadero clímax microeconómico del día. Y sí, si hablamos de semiconductores, este era el evento que todo Wall Street estaba esperando. La empresa más valiosa del mundo abriendo sus libros del primer trimestre. Y los números, bueno, son de otra galaxia. Totalmente. Nvidia reportó $75.200 millones en ingresos, y eso solo en su segmento de centro de datos. Estamos hablando de un incremento del 92% año tras año, o sea, casi duplican lo del año pasado. Ese nivel de crecimiento lo ves en una pequeña startup, no en el gigante tecnológico más masivo del mercado. Y espera, que lo que logran hacer con los costos es pura magia operativa. Mantuvieron un margen bruto del 75%. Eso es rarísimo en la industria del hardware. Piénsalo, están en plena transición hacia Blackwell, su nueva arquitectura de chips. Lo normal es que cuando lanzas algo nuevo, tus márgenes se achiquen un poco mientras ajustas toda tu producción. Pues Nvidia parece totalmente inmune a esto. Siguen imprimiendo dinero con una rentabilidad asombrosa. Y además hicieron un movimiento táctico súper interesante. Cambiaron la estructura de cómo reportan sus números. Antes, agrupaban todo en computación y redes de centros de datos. Ahora lo reestructuraron a centro de datos, apuntando directo a las nubes de IA y la hiperescala, y por otro lado, computación periférica. Es un movimiento súper astuto. Básicamente están alineando su contabilidad para mostrarte exactamente dónde están los motores de crecimiento del futuro, como las famosas fábricas de IA. Te dicen, miren, es por acá donde vamos a seguir escalando. Ahora, con todo este espectáculo de cifras, tú pensarías que la acción se fue a la luna en el After Hours, ¿no? Pues no. La reacción fue súper plana. ¿La razón? Las expectativas ya estaban en la estratosfera. Exacto. Sus ingresos totales de 81.600 millones superaron el consenso oficial, que era de 79.200 millones. Pero se quedaron un poquito cortos frente a ese número no oficial, el famoso Whisper Number que el mercado tenía en la cabeza, rondando los 82.000 millones. Y a eso súmale que notaron un aumento en sus inventarios. Nvidia dice, tranquilos, esto es una jugada estratégica para asegurar nuestra capacidad a futuro, pero con valoraciones tan súper exigentes, el mercado te mira con lupa y no perdona absolutamente nada. Bueno, cerramos con el punto 5, el panorama global. Y fíjate que fue un mundo verdaderamente dividido. Sí, porque mientras en Estados Unidos destapaban champán, otras regiones nos contaron historias muy distintas. El panorama está súper fracturado hoy. Por ejemplo, en Europa fue un fiestón también. El IBEX 35 de España saltó un 2,16% y el DAX alemán avanzó súper sólido. Europa se apoyó mucho en el sector defensa y en gigantes propios como ASML. Claro, ASML, proyectando una escasez de oferta por toda esta demanda masiva de inteligencia artificial, les dio un empujón bárbaro. Pero cruzas a Asia y es otra película, todo en rojo. El Nikkei japonés perdió un 1,23%, arrastrado por esos miedos a la inflación local y el pánico constante de que el Banco de Japón empiece a intervenir la moneda. Son realidades completamente separadas. Y para completar todo el cuadro, tenemos que mirar los activos alternativos. Con los rendimientos de los bonos aflojando, el dólar se tomó un descanso y cayó un 0,18%. Y ya sabemos qué pasa cuando el dólar se debilita. Es el viento de cola perfecto para el resto. El oro brilló con todo, superando esa increíble marca de los $4.500 la onza. Y el Bitcoin, obvio, se sumó a la ola del riesgo, avanzando sin problemas por encima de los $77.500.
Lo que nos deja finalmente con una gran pregunta que resume todo lo que hemos analizado hoy. Con un mercado que hoy dependió de un hilo de esperanza geopolítica medio frágil en Medio Oriente y del hambre insaciable por chips de IA, ¿estamos realmente construyendo una base súper sólida para el futuro o esto es solo un rebote de alivio temporal? Esa es la pregunta del millón que todos los inversores van a tener que meditar esta semana. Bueno, ha sido un placer enorme acompañarlos y desmenuzar toda esta información. Los invitamos a que sigan este podcast para más análisis y por supuesto a que visiten la web argecol.com.ar para ver todos los detalles. Nos escuchamos en la próxima. Mil gracias por acompañarnos del otro lado. Este fue un informe de Argecol Capital.